Mi nombre es Elena, tengo 68 años y ahora mismo me siento como un fantasma en mi propia vida. El aire acondicionado del salón de bodas es demasiado fuerte, o quizás es un frío que nace dentro de mí, un temblor que se ha instalado en mis manos y que me obliga a mantenerlas quietas sobre el regazo. El mantel de hilo es áspero bajo mis dedos. A mi alrededor, el ruido es una marea constante. El tintineo de las copas, las risas forzadas de parientes que apenas conozco, la música de un cuarteto de cuerda que intenta, sin éxito, sonar elegante. Estoy sentada en la mesa 9, la más alejada del escenario principal donde mi hijo, Marcos, y su flamante esposa, Sofía, presiden la celebración. Desde aquí parecen figuras de una tarta nupcial, perfectos y distantes. El olor a lirios y a solomillo al vino tinto se mezcla en el ambiente, pero a mí me llega un aroma metálico, como a sangre o a monedas viejas, que se me pega al fondo de la garganta y me impide tragar. Cada detalle de este lugar, desde las sillas forradas en satén hasta los centros de mesa absurdamente altos, ha sido pagado con las paredes de mi hogar, con los recuerdos de 40 años de vida, y yo, la arquitecta involuntaria de esta farsa, he sido relegada a la periferia, como un mueble viejo que ya no encaja con la nueva decoración. La tela de mi vestido, un azul discreto que Sofía eligió para mí, me aprieta en los hombros. Es un vestido caro, lo sé, pero se siente como un uniforme de extraña, una prenda que me disfraza de lo que se supone que debo ser, la madre feliz y orgullosa. Pero la felicidad es un eco lejano, una palabra que no reconozco. Mis zapatos, sensatos y de tacón bajo, me duelen como si hubiera caminado kilómetros sobre brasas. Cada cierto tiempo, un camarero se acerca con una bandeja de canapés que rechazo con un gesto mudo. No tengo hambre. El nudo que siento en el estómago es tan denso que no dejaría pasar ni el agua. Observo a la gente. Se mueven, hablan, ríen. Son un cardumen de peces de colores en un acuario carísimo, ajenos a la grieta que se está abriendo en el cristal. Mi cuerpo entero es una antena que solo capta la tensión, el silencio que se esconde debajo de la música, la distancia insalvable entre mi mesa y la de ellos. Siento un sudor frío recorrer mi espalda, pegando la tela del vestido a mi piel. Es la humedad del miedo, de la soledad más absoluta que he sentido jamás. Una soledad rodeada de 200 personas. Levanto la vista hacia la mesa presidencial. Marcos está riendo por algo que le ha dicho Sofía al oído. Él, mi Marcos, el niño que acuné en mis brazos, el adolescente al que le curé las heridas de sus primeras caídas en bicicleta, ahora es un hombre que no reconozco del todo. Su sonrisa parece ensayada, su traje una armadura. Sofía, a su lado, es la imagen de la perfección. Su vestido de encaje, que costó más que mi primer coche, brilla bajo los focos. Sujeta su copa de champán con una delicadeza estudiada, pero sus ojos son afilados, calculadores. Han evitado mi mirada durante toda la noche. Cuando nuestros ojos se han cruzado por accidente, la han desviado rápidamente, como si yo fuera el sol y ellos temieran quedarse ciegos. He visto esa misma mirada en los tasadores que vinieron a mi casa, la que fue mi casa. Una mirada que evalúa, que calcula el valor de las cosas y de las personas, para luego descartarlas. Ellos no celebran una unión, celebran una transacción exitosa, un negocio cerrado en el que yo he sido, a la vez, la inversora y el único activo liquidado. De repente, siento un tirón en la manga. Es Leo, mi nieto de 5 años, el único hijo del primer matrimonio de Sofía. Se ha escapado de la mesa de los niños y me mira con sus ojos grandes y serios, un oasis de verdad en este desierto de apariencias. Su mano pequeña y pegajosa se aferra a mi brazo. Es el primer contacto físico genuino que he tenido en toda la noche, y me recorre como una descarga eléctrica, anclándome a la realidad. No dice nada, solo me mira, y en su mirada no hay juicio, solo la curiosidad pura de un niño. Me inclino hacia él, y el olor a tarta de chocolate y a césped recién cortado que emana de su pelo me transporta por un segundo a otro lugar, a un tiempo más simple. Es un respiro, una bocanada de aire puro antes de volver a sumergirme en el agua helada. Él es la única razón por la que he soportado estas últimas semanas.
el único hilo que todavía me ata a la idea de que la palabra familia puede tener algún significado más allá del interés. Leo se pone de puntillas y acerca su boca a mi oído. Su aliento es cálido y huele a gominolas. Susurra, con la urgencia de quien comparte un secreto de estado. Abuela, mira debajo de tu silla. La frase es tan extraña, tan fuera de lugar, que al principio no la proceso. Pestañeo, confundida. ¿Qué has dicho, cariño? Él repite, un poco más alto, impaciente. Debajo de la silla. Hay algo para ti. Suelta mi manga y sale corriendo de vuelta a su mesa antes de que pueda preguntarle nada más. Me quedo inmóvil, con sus palabras resonando en mi cabeza. Una broma infantil, seguramente. Un dibujo, un caramelo que ha escondido para mí. Por un instante, una pequeña sonrisa pugna por aparecer en mis labios, pero se congela antes de nacer. Hay algo en la seriedad de su tono, en la forma en que miró a su alrededor antes de hablar, que me inquieta. Una corriente de aire frío, mucho más intensa que la del climatizador, me eriza la piel de los brazos. El corazón me da un vuelco doloroso, un presentimiento oscuro que se extiende como una mancha de tinta. Dudo. Una parte de mí no quiere mirar, quiere ignorar el susurro del niño y seguir fingiendo que soy una invitada más en una fiesta ligeramente. El corazón me da un vuelco doloroso, un presentimiento oscuro que se extiende como una mancha de tinta. Dudo. Una parte de mí no quiere mirar, quiere ignorar el susurro del niño y seguir fingiendo que soy una invitada más en una fiesta ligeramente incómoda. Pero la curiosidad, o quizás un instinto de supervivencia que no sabía que poseía, es más fuerte. Con un movimiento lento, casi robótico, me disculpo con la pareja de desconocidos que comparte mi mesa y me agacho. El esfuerzo me provoca un pinchazo en la espalda. El mundo se reduce al espacio oscuro y polvoriento bajo la silla. El murmullo de la fiesta se vuelve lejano, como el sonido del mar dentro de una caracola. Mis dedos rozan la moqueta gruesa, y luego algo más, un papel liso y frío, sujeto al travesaño de madera con un trozo de cinta adhesiva. La cinta es de color marrón, de embalar, un detalle tan burdo y práctico en medio de tanto lujo que resulta obsceno. Mi pulso se acelera, martillando en mis sienes. Con los dedos temblorosos tiro del papel. El sonido del celo al despegarse es desproporcionadamente alto en mi percepción, un desgarro que reverbera en mi interior. Me enderezo lentamente, con el papel oculto en mi regazo, bajo la servilleta. Siento las miradas de los otros comensales de la mesa, pero no las veo. Mi universo se ha contraído a este rectángulo de papel doblado. Mis manos tiemblan tanto que me cuesta desdoblarlo. Es un folleto, un tríptico de papel satinado de baja calidad. En la portada, una pareja de ancianos sonríe una sonrisa vacía, sentados en un banco de un jardín perfectamente podado pero sin alma. El título, en letras de un color azul tranquilizador que consigue el efecto contrario, reza: Residencia El Ocaso Feliz, su hogar en sus años dorados. El aire se vuelve denso, pesado, imposible de respirar. Siento como la sangre abandona mi rostro, dejándome una sensación de frío y mareo. Miro la foto de nuevo. La mujer lleva una rebeca de punto idéntica a una que yo tengo. Es un detalle estúpido, insignificante, pero me golpea con la fuerza de una revelación violenta. Esto no es una broma, no es un error, esto es un mensaje. Abro el folleto. Dentro hay fotos de habitaciones pequeñas y limpias, con muebles funcionales y vistas a un aparcamiento, un comedor comunitario con mesas de formica, una sala de actividades con gente jugando al bingo. Todo grita economía, eficiencia, almacenamiento. No hay ni un rastro de calidez, de vida, de hogar. Y entonces lo veo, garabateada en el margen de la sección de tarifas y condiciones, con una caligrafía puntiaguda y elegante que reconozco al instante como la de Sofía. Hay una nota, 2 palabras y una fecha. Ingreso, lunes. Solo eso. No hay un mamá, no hay un con cariño, no hay una explicación. Solo una orden, una sentencia dictada en la clandestinidad y pegada bajo una silla como si fuera basura. El mundo a mi alrededor se disuelve en un zumbido ensordecedor. El folleto en mi mano se siente increíblemente pesado, como si contuviera el peso de toda mi vida, de todo mi sacrificio. El precio de esta boda, de su felicidad, no era solo mi casa, era yo. La revelación me golpea con la fuerza de un impacto físico. Me quedo sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago.
El salón de bodas, con sus luces brillantes y su música suave, se convierte en una sala de tortura. Cada risa es una burla, cada brindis una condena. Ahora entiendo todo. La insistencia de Sofía en que vendiera la casa para no tener preocupaciones, el entusiasmo de Marcos por encontrarles el lugar perfecto, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. No estaban planeando una boda, estaban planeando mi exilio. Mi casa no fue un regalo de amor para construir su futuro, fue el pago por adelantado de mi desaparición, el precio de mi silencio, el coste de mi eliminación de sus vidas perfectas. Me habían comprado mi propia jaula con mi propio dinero. El calor sube por mi cuello hasta mi cara, una oleada de vergüenza y rabia tan intensa que me marea. Me siento estafada, utilizada, despojada no solo de mis bienes, sino de mi identidad, de mi papel como madre, de mi lugar en el mundo. Una imagen fugaz asalta mi mente, el jardín de mi casa, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el tacto rugoso de la corteza del limonero que planté cuando Marcos nació, el sonido de los gorriones al atardecer. Recuerdo la luz del sol filtrándose por la ventana de la cocina, dibujando patrones en el suelo de baldosas que yo misma fregaba cada sábado. Cada rincón de esa casa era un archivo de mi vida, lleno de ecos de risas, de llantos, de discusiones y de reconciliaciones. Era el único lugar en el mundo donde me sentía completamente yo, completamente segura. Vendí ese santuario, ese pedazo de mi alma, creyendo que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Creí en sus palabras, en sus promesas de que siempre tendría un sitio con ellos. Qué ingenua, qué ciega. Cambié un hogar real, tangible y lleno de amor por una promesa vacía y un folleto de una residencia barata pegado bajo una silla. El contraste es tan brutal, tan cruel, que me roba las lágrimas. No puedo llorar. El dolor es demasiado profundo, demasiado seco. Miro a mi alrededor, a los rostros sonrientes de los invitados. ¿Cuántos de ellos saben? ¿Son todos cómplices de este teatro? ¿O son, como yo, hasta hace 5 minutos, meros espectadores de una obra cuyo verdadero guión desconocen? Me siento increíblemente sola, una isla de lucidez en un océano de ignorancia festiva. La sensación de aislamiento es física, como si una cúpula de cristal hubiera descendido sobre mí, separándome del resto del mundo. Puedo verlos, pero no puedo oírlos de verdad. Puedo sentirlos cerca, pero están a años luz de distancia. Me pregunto si alguien más se ha sentido así, tan invisible en medio de una multitud que se supone que es tu familia. Un objeto decorativo cuyo único propósito es ser admirado y luego guardado. Quizás has vivido algo parecido. Si es así, escríbelo en los comentarios y dime desde dónde estás viendo esta historia. Porque en este momento, saber que no soy la única persona en el mundo que ha sentido este tipo de traición sería el único consuelo posible. El shock inicial empieza a disiparse, reemplazado por una calma gélida y aterradora. Es la calma que precede a los terremotos. La rabia sigue ahí, bullendo bajo la superficie, pero ahora está controlada, enfocada. Las piezas del puzzle encajan con una claridad dolorosa. El papeleo de la venta que Marcos gestionó para ahorrarme el estrés. La insistencia de Sofía en que empaquetara solo lo esencial, porque en su nuevo y moderno apartamento no habría sitio para trastos viejos. La forma en que desviaban la conversación cada vez que yo preguntaba cómo sería nuestra vida juntos, cómo nos organizaríamos. No eran detalles sin importancia. Eran las pistas de un plan meticulosamente trazado. Y yo, en mi deseo de verlos felices, en mi amor ciego de madre, me negué a verlas. Me convertí en una cómplice voluntaria de mi propia anulación. La vergüenza que sentía antes se transforma en una extraña forma de poder. El poder que te da saber que ya no tienes nada que perder. Un tintineo metálico y agudo atraviesa el murmullo del salón. Es el sonido de un cubierto golpeando una copa de cristal. Levanto la vista y veo a Marcos de pie. Sostiene su copa en alto, sonriendo a la multitud. El foco principal le ilumina, convirtiéndolo en el centro del universo. Mi universo. Su voz, amplificada por los altavoces, resuena en el espacio.
Amigos, familia, empieza. Su tono es cálido, seguro, el de un hombre que tiene el mundo a sus pies. Habla de amor, de encontrar a su alma gemela en Sofía. Habla de gratitud, de nuevos comienzos, de construir un futuro juntos. Cada palabra es una cuchillada. Cada frase, una mentira que todos aplauden. Le miro a los ojos, a través de la distancia, y por primera vez no veo a mi hijo. Veo a un extraño. Un hombre capaz de vender a su propia madre por un banquete y un vestido de encaje. Un hombre que puede hablar de familia mientras planea encerrar a la suya en un asilo. El amor que sentía por él se resquebraja, se hace añicos, y en su lugar solo queda un vacío helado y desolador. La gente aplaude. Todos se ponen en pie para brindar por la feliz pareja. Yo permanezco sentada, una estatua de hielo en medio de la celebración. El folleto sigue en mi mano, arrumbado por la presión de mis dedos. Su borde afilado se me clava en la palma de la mano. El ruido de los aplausos es un trueno lejano. En mi cabeza solo hay silencio, un silencio profundo, absoluto, donde la verdad resuena con una claridad insoportable. Ya no soy Elena, la madre de Marcos. Ya no soy la abuela de Leo. Soy un problema resuelto, una factura pagada, un cabo suelto que finalmente ha sido atado. Mi vida, mis decisiones, mis sentimientos han sido expropiados y liquidados. Fue en ese instante, en medio del aplauso atronador por su futuro, cuando comprendí que el precio de su felicidad era mi desaparición, y yo misma había firmado el contrato. Dejé que el folleto cayera de mis manos, un trozo de papel sin importancia sobre el mantel caro. El discurso de Marcos terminó, y la ola de aplausos me sacó de mi trance. El presente se volvió borroso, y mi mente, como un animal asustado buscando refugio, se precipitó hacia atrás, hacia un tiempo en el que las paredes de mi casa aún me pertenecían. La memoria tiene su propio olor, y el primer aroma que me llegó fue el del cemento fresco y la madera de pino. Roberto y yo construimos esa casa ladrillo a ladrillo, literalmente. Él volvía de la fábrica con los hombros caídos por el cansancio, pero sus ojos brillaban al verme con el plano extendido sobre la mesa de la cocina de nuestro minúsculo piso de alquiler. Pasamos cada fin de semana durante 3 años levantando muros, colocando tejas, lijando suelos. Nuestras manos estaban siempre cubiertas de callos y arañazos, pero éramos felices. Cada viga era una promesa, cada ventana un futuro. Esa casa no era una propiedad, era el testimonio físico de nuestro amor, un organismo vivo alimentado por nuestro sudor y nuestros sueños. Era el lugar donde nació Marcos, donde sus primeras risas rebotaron en el techo alto del salón que Roberto había diseñado para que la luz entrara a raudales. La luz de ese salón se atenuó el día que los médicos nos dieron el diagnóstico. Cáncer, una palabra de 6 letras que tiene el poder de demoler mundos. El hospital se convirtió en nuestro segundo hogar, un lugar estéril con un olor penetrante a desinfectante y a miedo. Pasé meses sentada en sillas de plástico incómodas, oyendo el pitido rítmico de las máquinas que mantenían a Roberto con vida, un sonido que se me metió bajo la piel y que a veces, en las noches de insomnio, todavía creo escuchar. Le sostenía la mano, cada vez más delgada y fría, y le hablaba de Marcos, de sus notas en el colegio, de su primer gol en el equipo de fútbol del barrio. Le prometía que cuidaría de nuestro hijo, que me aseguraría de que nunca le faltara nada, que la casa, nuestro santuario, siempre estaría ahí para él. Roberto murió en junio, en una madrugada lluviosa. El silencio que dejó su ausencia fue más ruidoso que cualquier máquina. Volví a casa y el sol entraba por la ventana del salón, como siempre, pero ahora parecía una luz fría, una luz que ya no calentaba. Me senté en el suelo y lloré durante horas, no solo por él, sino por la aterradora soledad de tener que cumplir nuestras promesas yo sola. La vida siguió, porque la vida es cruel y no se detiene a esperar que sanen tus heridas. Me volqué en Marcos. Él era mi único propósito, el ancla que me impedía irme a la deriva. Las mañanas olían a café y a tostadas quemadas a propósito, como a él le gustaban. Las tardes eran un torbellino de deberes, partidos de fútbol y rodillas desolladas que curar con mercromina. Por las noches, cuando él ya dormía, me sentaba en la cocina, el corazón de la casa, y repasaba las facturas. Me quité de todo. Dejé de comprarme ropa, de ir a la peluquería,
de salir a cenar con las pocas amigas que me quedaban. Cada céntimo era para su educación, para sus libros, para sus campamentos de verano. No lo sentía como un sacrificio, sino como una continuación de mi amor por Roberto. Veía los gestos de mi marido en la forma en que Marcos fruncía el ceño al concentrarse. Oía su risa en la carcajada de mi hijo. La casa nos envolvía, nos protegía. Sus paredes estaban impregnadas de nuestra historia. A veces, por la noche, apoyaba la mano en el tabique del pasillo y sentía una vibración, un eco de la vida que habíamos tenido, y eso me daba fuerzas para seguir adelante. Los años pasaron volando. Marcos se convirtió en un hombre. Se licenció en empresariales, encontró un buen trabajo. Yo me sentía orgullosa, un orgullo profundo y sereno que me llenaba el pecho. Sentía que había cumplido mi promesa. Cada domingo visitábamos la tumba de Roberto en el cementerio del pueblo. Yo llevaba flores frescas, siempre margaritas, sus favoritas, y le contaba a mi marido las novedades de la semana, mientras Marcos se mantenía un poco más atrás, incómodo, como si hablar con una lápida de mármol fuera algo ajeno a su mundo pragmático. Yo necesitaba esos momentos. Necesitaba sentir que Roberto seguía formando parte de nuestras vidas, que aprobaba mis decisiones. Le hablaba de mis miedos, de mi soledad, de lo mucho que le echaba de menos. Y le hablaba de mi esperanza de que Marcos encontrara una buena mujer, alguien que le quisiera tanto como yo quise a su padre. Quería que mi hijo fuera feliz, que construyera su propia familia. No sabía que mi deseo se convertiría en el arma que usarían para despojarme de todo. Y entonces apareció Sofía. La primera vez que Marcos la trajo a casa, me esforcé por verla con buenos ojos. Era guapa, de una belleza fría y pulcra, con una ropa cara y un perfume que llenó la casa entera, ahogando el familiar olor a cera de muebles y a bizcocho recién hecho. Hablaba con una seguridad apabullante de sus viajes, de su trabajo en una consultora importante, de sus planes de futuro. Desde el primer momento, noté cómo sus ojos recorrían mi casa, no con curiosidad, sino con el escrutinio de un tasador. Se detuvo ante la vieja vitrina del comedor, donde guardó la vajilla heredada de mi madre. «¡Qué rústico!», dijo, y la palabra sonó como un insulto velado. Intenté quitarle importancia, achacarlo a la brecha generacional. Me dije a mí misma que solo estaba nerviosa, que quería causar una buena impresión. Pero esa noche, cuando se fueron, un escalofrío me recorrió la espalda. Era un presentimiento, una alarma silenciosa, que mi instinto de madre, aletargado por el deseo de ver feliz a mi hijo, intentó ignorar desesperadamente. La influencia de Sofía sobre Marcos fue inmediata y total. Empezó a vestirse de otra manera, con trajes más caros y relojes llamativos. Cambió su forma de hablar, salpicando sus frases con anglicismos que yo no entendía. Las cenas de los domingos en mi casa se volvieron tensas. Sofía siempre encontraba un defecto, que si el mantel estaba anticuado, que si mis guisos eran demasiado pesados, que la casa necesitaba una reforma integral para sacarle partido. Y Marcos, mi Marcos, que antes devoraba mis croquetas y alababa mi jardín, ahora guardaba silencio, o peor aún, asentía. «Mamá, Sofía tiene buen gusto, sabe de estas cosas», me decía, como si mis 40 años de vida y de criterio hubieran quedado invalidados de la noche a la mañana. Empecé a sentirme como una extraña en mi propio hogar. Sus visitas eran inspecciones, cada conversación, un interrogatorio sutil sobre mis finanzas, sobre el estado de la propiedad, sobre mis planes de futuro. La manipulación era tan fina, tan envuelta en sonrisas y falsas preocupaciones, que dudar de ellos me hacía sentir culpable, una vieja amargada y desconfiada. El punto de inflexión fue una tarde de sábado. Yo estaba en la cocina, preparando una tarta de manzana, la favorita de Marcos desde que era niño. El olor a canela y a fruta asada llenaba el aire. Ellos llegaron sin avisar. Sofía entró en la cocina con sus tacones repiqueteando en mis baldosas. «Elena, tenemos que hablar», dijo, sin preámbulos. Marcos se quedó en el umbral, con la mirada clavada en el suelo. Sofía se apoyó en la encimera y, con la misma naturalidad con la que se pide un café, soltó la bomba. «Hemos estado pensando, y creemos que lo mejor para ti sería vender la casa. Es demasiado grande, un gasto inútil. Podrías mudarte a un sitio más pequeño, más manejable,
Y con el dinero que saques podrías ayudarnos con la entrada para nuestro piso. Y para la boda, claro. El cuchillo con el que estaba pelando las manzanas se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo metálico. El aire se me escapó de los pulmones. Miré a Marcos, buscando su apoyo, una negación, algo, pero él solo levantó la vista y dijo: «Mamá, piénsalo. Es una buena idea. Sería un nuevo comienzo para todos». No era una sugerencia, era una exigencia. A partir de ese día, la presión se volvió insoportable. Las llamadas eran constantes. Ya no hablaban de si vendes la casa, sino de cuando vendas la casa. Sofía me enviaba enlaces de portales inmobiliarios, con fotos de apartamentos minúsculos y sin alma que ella llamaba coquetos y funcionales. Marcos me hablaba del futuro, de la boda de sus sueños, de lo importante que era para ellos empezar con buen pie, sin deudas. La chantaje emocional era un goteo constante. «Hacemos esto por ti, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada. Si nos quieres, entenderás que es lo mejor para la familia». La palabra familia en sus labios se había convertido en un arma. Me sentía acorralada, agotada. Las noches se convirtieron en un infierno de insomnio y ansiedad. Daba vueltas en la cama, abrazada a la almohada de Roberto, y sentía las paredes de mi casa respirar a mi alrededor. Cada crujido de la madera era un lamento. Me sentía una traidora solo por considerar la idea. Estaba traicionando a mi marido, a mis recuerdos, a mí misma. Pero el cansancio, un agotamiento profundo y antiguo, empezaba a ganarme la batalla. Un día, decidida a buscar una alternativa, fui al banco, el mismo banco donde Roberto y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta conjunta. Me senté frente a un director joven, con un traje impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le expliqué la situación, le hablé de la boda de mi hijo, de la necesidad de conseguir un préstamo personal. Le ofrecí mi pensión de viudedad como garantía. El hombre tecleó en su ordenador, miró la pantalla con el ceño fruncido, y luego me dirigió una mirada de compasión condescendiente. «Lo siento, señora, pero con sus ingresos, la cantidad que solicita es inviable. Su única opción sería un préstamo con garantía hipotecaria, es decir, poniendo la casa como aval». Salí del banco con las piernas temblando. La puerta de la única salida que creía tener se me había cerrado en las narices. El sol de la calle me deslumbró y sentí un mareo repentino. Me apoyé en la pared fría del edificio, intentando recuperar el aliento. En ese momento, la venta de la casa dejó de ser una opción terrible para convertirse en la única opción posible. Me habían arrinconado tan bien que empecé a creer que la idea había sido mía. La estocada final me la dio Marcos. Vino a verme una noche, solo. Tenía los ojos enrojecidos y parecía genuinamente angustiado. Se sentó a mi lado en el sofá, el mismo sofá donde le leía cuentos antes de dormir, y me cogió las manos. «Mamá», empezó, con la voz rota, «Sofía está pensando en dejarlo todo. Dice que no podemos seguir así, que si no tenemos un futuro claro, es mejor cortar por lo sano. La boda es todo para ella, y para mí. Eres la única que puede ayudarnos. Por favor, mamá. Es mi felicidad lo que está en juego». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi resistencia. Ver a mi hijo, a mi niño, suplicando, me desarmó por completo. ¿Qué madre puede negarle la felicidad a su hijo? En ese momento olvidé la manipulación, las mentiras, mi propio dolor. Solo vi su sufrimiento, real o fingido, y mi amor incondicional por él se impuso a todo lo demás. Accedí. Le dije que sí, que vendería la casa. Su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio tan instantánea que por un segundo una duda helada me atenazó el corazón, pero la aparté de inmediato. No podía soportar pensar que todo había sido una actuación. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Los agentes inmobiliarios, con sus trajes grises y sus sonrisas falsas, invadieron mi casa, mi vida. Paseaban por las habitaciones, abriendo armarios, midiendo paredes, hablando en voz baja de potencial de mercado y revalorización. Yo les seguía en silencio, sintiéndome como un fantasma en mi propia existencia. Cada rincón que ellos evaluaban con ojos fríos, para mí era un santuario de recuerdos. El marco de la puerta de la cocina, con las marcas a lápiz que medían la altura de Marcos cada año. El pequeño arañazo en el parqué del pasillo, de cuando intentó patinar dentro de casa con 7 años.
La mancha de humedad en el techo del baño que tenía era forma de un dragón, según Roberto. Estaban poniendo precio a mi vida, tasando mi alma, y yo les dejaba hacerlo, porque había confundido el sacrificio con el amor, la renuncia con la generosidad. Me estaba borrando a mí misma, centímetro a centímetro, para que ellos pudieran construir su futuro sobre mis ruinas. El día de la firma ante notario fue gris y lluvioso, como si el cielo supiera que estaba asistiendo a un funeral. La notaría era una oficina impersonal, con muebles oscuros y un silencio solemne. Sofía no vino, tenía una reunión importantísima. Marcos estaba a mi lado, inquieto, mirando el móvil constantemente. El notario, un hombre mayor con gafas de media luna, leyó el contrato con una voz monótona, una letanía de cláusulas y términos legales que no entendía. Solo oía palabras sueltas: transmitente, adquirente, libre de cargas. Marcos estaba a mi lado, inquieto, mirando el móvil constantemente. El notario, un hombre mayor con gafas de media luna, leyó el contrato con una voz monótona, una letanía de cláusulas y términos legales que no entendía. Solo oía palabras sueltas: transmitente, adquirente, libre de cargas. Cuando llegó el momento de firmar, mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Sentí la mirada impaciente de Marcos sobre mí. Respiré hondo. Busqué su rostro, esperando encontrar una pizca de duda, de arrepentimiento, pero solo vi prisa. Firmé. Mi nombre, Elena García, sobre el papel. Una rúbrica que no solo transfería una propiedad, sino que certificaba mi propia anulación. Al salir a la calle, la lluvia me mojó la cara, mezclándose con unas lágrimas que no sabía que estaba derramando. Empaquetar 40 años de vida en cajas de cartón es un ejercicio de una crueldad insoportable. Cada objeto que tocaba era una herida. Las fotos de la boda con Roberto, su sonrisa joven y llena de promesas, los dibujos infantiles de Marcos, pegados con celo en un álbum de recortes, el primer par de patucos que le tejí. Sofía había sido muy clara. Llévate solo lo imprescindible, mamá. En nuestro piso nuevo no hay sitio para trastos. La palabra trastos me golpeó con la fuerza de un latigazo. Mis recuerdos, mi historia, eran trastos. Tuve que decidir qué salvar y qué condenar al olvido. Fue como amputarme miembros. Metí en una caja unas pocas fotos, la Rebeca de punto favorita de Roberto y la vieja taza de desayuno desde la que aún me parecía oler su café. El resto, la mayor parte de mi existencia, lo doné o lo tiré a un contenedor. Los hombres de la mudanza vaciaron la casa en una mañana. Sus pasos resonaban en las habitaciones desnudas, profanando el silencio. Mi última noche en la casa fue la más larga de mi vida. No quedaba nada, solo el eco de mis pasos sobre el suelo de madera. Las paredes, despojadas de cuadros y estanterías, mostraban las marcas de una vida anterior, como cicatrices pálidas. Me senté en el suelo del salón, en el mismo lugar donde Roberto y yo habíamos decidido el color de la pintura tantos años atrás. La luz de la luna entraba por la ventana desnuda, dibujando un rectángulo plateado en el parqué. No sentía pena, sino un vacío absoluto, una ausencia de sentimiento que era casi peor que el dolor. Era como si, junto con los muebles y los libros, se hubieran llevado también mi capacidad de sentir. Me había vaciado por completo. Me había convertido en el fantasma que ahora habitaba los pasillos de una casa, que ya no era mía, una casa que había vendido para comprar un vestido de novia, un banquete de lujo y un billete de ida a la soledad más absoluta. A la mañana siguiente, Marcos vino a buscarme. Mis pertenencias, mi vida entera, cabían en 2 maletas que él metió en el maletero de su coche nuevo y brillante, comprado, sin duda, con una parte del anticipo. Antes de cerrar la puerta por última vez, me detuve en el umbral. Olí el aire por última vez, intentando grabar en mi memoria el aroma del jazmín del jardín. Luego saqué la llave del bolsillo, la llave que había llevado en mi llavero durante 4 décadas. Su metal estaba desgastado por el uso, suave al tacto. Se la tendí a Marcos. El peso de esa pequeña llave en la palma de mi mano era inmenso. Era el peso de mi vida entera. Él la cogió, evitando mi mirada. Por un instante sus dedos rozaron los míos y estaban helados. «Gracias, mamá», susurró. «No te preocupes. A partir de ahora, nosotros cuidaremos de ti». Esa fue la última mentira que me creí.
Cerré la puerta de mi casa para siempre y me subí al coche que me llevaría a mi nueva vida, sin saber que el destino final no era su hogar, sino una residencia llamada El Ocaso Feliz. La conversación en el coche de camino a su piso fue extraña, forzada. Marcos hablaba sin parar del trabajo, del tráfico, del tiempo, de cualquier cosa para evitar el silencio. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los barrios de mi ciudad como si fueran un paisaje extranjero. No reconocía nada, o quizás era yo la que se había vuelto irreconocible para mí misma. Cuando llegamos a su edificio, un bloque moderno de cristal y acero, sentí una opresión en el pecho. Todo era nuevo, impersonal, frío. El apartamento era exactamente como lo había imaginado. Paredes blancas, muebles de diseño minimalista y ni un solo objeto fuera de lugar. No había fotos, no había libros, no había desorden, no había vida. Sofía nos recibió con una sonrisa tensa. «Bienvenida, Elena. Espero que te guste. Tu habitación es la del fondo, la pequeña». La palabra «tu habitación» sonó hueca, como un título de cortesía sin ningún significado real. Era evidente que yo era una pieza que no encajaba en su puzzle perfecto. Mi nueva habitación era poco más que un trastero con una ventana que daba a un patio interior de cemento. Habían metido una cama individual, una mesita de noche y un armario estrecho. Mis 2 maletas ocupaban casi todo el espacio libre. Mientras deshacía el equipaje, colocando mis pocas pertenencias como si fueran reliquias en un museo ajeno, oí sus voces en el salón. Hablaban en susurros, pero las paredes eran finas y algunas palabras se filtraban, afiladas como cristales rotos. «Paciencia», decía Sofía. «Solo unas semanas». «¿Estás seguro de que no sospecha nada?», preguntaba Marcos. «Tranquilo, mi amor. Tu madre es una santa. Se cree todo lo que le dices». Un sudor frío me recorrió la espalda. Mi cuerpo se quedó paralizado, con un jersey de lana a medio doblar en las manos. ¿Semanas? ¿Sospechar el qué? Una parte de mí quería salir, enfrentarlos, exigir una explicación. Pero otra parte, la que estaba rota y agotada, solo quería acurrucarse en la cama y desaparecer. Elegí la cobardía. Fingí no haber oído nada y me convencí de que lo había entendido mal, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Las semanas previas a la boda fueron un infierno sutil. Me trataban con una amabilidad estudiada, artificial, como se trata a un invitado incómodo que sabes que pronto se marchará. Me preguntaban si estaba cómoda, si necesitaba algo, pero sus ojos estaban vacíos de verdadero interés. Comía sola la mayor parte de los días. Ellos tenían cenas de trabajo, compromisos, reuniones hasta tarde. El silencio en el apartamento era denso, asfixiante. Me pasaba las horas en mi pequeña habitación, mirando por la ventana el muro de ladrillo del edificio de enfrente. Me sentía prisionera. La casa que había vendido para darles un futuro se había convertido en el precio de mi propia jaula. A veces oía sus risas desde el salón y sentía una punzada de dolor tan aguda que me dejaba sin aliento. Eran la familia feliz que yo había financiado, y yo era el secreto vergonzoso que escondían en la habitación del fondo. Empecé a encogerme, a moverme por el piso de puntillas, a intentar ocupar el menor espacio posible, con la esperanza de que si era lo suficientemente invisible, quizás dejaría de doler. El único rayo de luz en esa oscuridad era Leo, el hijo de Sofía, un niño de 5 años de un matrimonio anterior, un detalle de su biografía que ella mencionaba lo menos posible. Leo era un torbellino de energía y sinceridad en medio de tanta falsedad. No vivía con ellos de forma permanente, pasaba allí algunos fines de semana. Desde el primer momento conectamos, quizás porque los dos éramos forasteros en esa casa, 2 piezas que no encajaban en el plan. Él se escapaba a mi habitación y me enseñaba sus dibujos de monstruos y dinosaurios. Yo le contaba historias de su abuelo Roberto, al que nunca conoció, y le hablaba del jardín de mi antigua casa, de cómo trepaba a los árboles cuando era un niño. En sus ojos no veía el cálculo de su madre, ni la culpabilidad de Marcos, solo veía la curiosidad y el afecto genuino de un niño. Esas breves horas con él eran como respirar aire puro después de haber estado conteniendo la respiración durante días. Él no lo sabía, pero se estaba convirtiendo en mi única razón para levantarme por la mañana. Un día, mientras jugábamos en el suelo de mi habitación con unos bloques de construcción, Leo me miró con una seriedad impropia de su edad. «Mi mamá y Marcos hablan mucho de ti cuando creen que no les oigo», dijo en voz baja. Sentí un nudo en el estómago. «¿Así? ¿Y qué dicen, cariño?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Él frunció el ceño, concentrándose.
Dicen que pronto te irás a una casa nueva, una casa con muchos abuelos. Dicen que es una sorpresa para ti. La sangre se me heló en las venas. Una casa con muchos abuelos. La frase era infantil, inocente, pero su significado era inequívoco. Miré el rostro del niño, su expresión preocupada, y supe que no estaba mintiendo ni fantaseando. En ese instante, las piezas del puzzle encajaron con una claridad brutal. Las conversaciones susurradas, el solo unas semanas, la insistencia en que vendiera mi hogar. No era una paranoia mía, era un plan del que yo era la única que no estaba al corriente. Acaricié el pelo de Leo mientras un temblor incontrolable se apoderaba de mis manos. La noche antes de la boda no pude dormir. Di vueltas en la cama estrecha, con las palabras de Leo resonando en mi cabeza. Una casa con muchos abuelos. La frase era un eco macabro que rebrocaba en las paredes de mi cráneo. Me levanté y fui a la cocina a por un vaso de agua. La puerta del despacho de Marcos estaba entornada y una luz se filtraba por la rendija. Me acerqué, movida por un impulso que no pude reprimir. Dentro, sobre la mesa, había una pila de papeles y encima de todo un folleto de colores brillantes. Me acerqué más, con el corazón martillándome en el pecho. El título era visible incluso desde la puerta: Residencia El Ocaso Feliz. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era real, todo era real. Retrocedí en silencio, volví a mi habitación y me metí en la cama, temblando de frío a pesar del calor de la noche. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, y por primera vez en mi vida, el amor que sentía por mi hijo se vio teñido por una emoción nueva y terrible: el miedo. Tenía miedo de él. Al día siguiente, durante el desayuno, intenté sacar el tema. Con una voz que me costó mantener firme, pregunté: Marcos, Sofía, después de la boda, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo nos organizaremos? Se miraron el uno al otro por encima de sus tazas de café. Fue una mirada fugaz, pero lo contenía todo: la complicidad, el secreto, la estrategia. Sofía fue la primera en responder, con su sonrisa perfecta y vacía. No te preocupes por nada, Elena. Lo tenemos todo pensado para que estés lo más cómoda posible. Ya verás, te va a encantar la sorpresa que te hemos preparado. La palabra sorpresa sonó como una amenaza. Marcos asintió, sin mirarme a los ojos, concentrado en untar mantequilla en su tostada como si fuera la tarea más importante del mundo. Sí, mamá, confía en nosotros. Y yo, una vez más, me tragué mis dudas, mi miedo. Me dije que quizás lo había interpretado todo mal, que mi mente me estaba traicionando. Me aferré a la esperanza como un náufrago a un trozo de madera, porque la alternativa, la verdad, era demasiado monstruosa para contemplarla. La mañana de la boda me sentí como una actriz a la que le han dado el guión equivocado. Sofía entró en mi habitación con el vestido azul que había elegido para mí. «Póntelo, Elena, quiero que estés guapísima». Su amabilidad era tan empalagosa, tan falsa, que me dio náuseas. Mientras me vestía, con sus manos expertas ajustándome la cremallera, sentí su aliento frío en mi nuca. Era la cercanía de una serpiente. En el coche de camino a la ceremonia nadie habló. El silencio era pesado, cargado de todo lo que no se decía. Marcos conducía con los nudillos blancos de apretar el volante. Sofía miraba por la ventana, con una pequeña sonrisa de satisfacción en los labios. Yo iba en el asiento de atrás, encogida, invisible. Observaba sus nucas y me preguntaba en qué momento mi hijo se había convertido en este extraño, en este cómplice de una crueldad tan calculada. ¿Dónde estaba el niño al que le había curado las heridas? El corazón me empezó a latir con una fuerza desbocada. Un tambor de guerra anunciando una batalla para la que no me sentía preparada. El frío que sentía ya no era una sensación, era un estado del alma. El acto de agacharme fue una rendición. El mundo se redujo al microcosmos oscuro y polvoriento bajo mi silla. El ruido del banquete se atenuó, convirtiéndose en un eco lejano. Mis dedos, torpes y tremolosos, rozaron la moqueta, buscando a tientas la prueba de mi propia anulación. Y allí estaba, un papel, sujeto con una cinta adhesiva vulgar, marrón, de embalar. Un detalle tan prosaico, tan fuera de lugar en medio de tanto satén y tanta plata que resultaba obsceno. Era la firma de la chapuza, la prueba de su prisa por deshacerse de mí. El sonido del celo al despegarse fue un desgarro, un sonido que parecía resonar en mi pecho, como si me estuvieran arrancando algo de cuajo. Me enderecé con una lentitud infinita,
ocultando el papel en mi regazo. Sentía un sudor frío en la nuca, y mis manos, al sostener aquel trozo de papel, parecían las de una extraña, manchadas por una traición que aún no había asimilado del todo, pero que ya me pesaba como una losa de granito. Desdoblé el folleto bajo la servilleta. Residencia El Ocaso Feliz. El nombre era diferente al que había visto en el despacho, pero el mensaje era el mismo. Era la opción barata, sin duda, la que maximizaba sus beneficios. La sonrisa de la pareja de ancianos de la portada era una mueca grotesca, una máscara de felicidad que ocultaba el abandono. Mis ojos buscaron la nota. La caligrafía de Sofía, elegante y afilada, se clavó en mi retina. Ingreso lunes. No había fecha, porque la fecha era obvia. El primer lunes después de su boda, el primer día de su nueva vida sin mí. La brutalidad de esas dos palabras me dejó sin aire. No había una explicación, ni una excusa, ni una falsa palabra de cariño. Era una orden de desahucio, una notificación burocrática pegada bajo una silla. En ese momento comprendí la magnitud de mi error. No les había dado mi casa, les había dado el poder de borrarme, de empaquetarme y almacenarme como un mueble viejo. Y lo habían hecho con una eficiencia fría, con la misma falta de emoción con la que se cancela una suscripción. El impacto fue físico. Un puñetazo invisible me golpeó en el plexo solar, expulsando todo el aire de mis pulmones. La sala empezó a girar lentamente. Las luces de los candelabros se convirtieron en estelas borrosas, y el sonido de las conversaciones se fundió en un zumbido grave y ensordecedor, como el de un enjambre de avispas dentro de mi cráneo. Me agarré al borde de la mesa con todas mis fuerzas para no caerme de la silla. Un velo negro descendió sobre mi visión, salpicado de puntos blancos. Sentí un frío glacial extendiéndose desde mis pies hasta mi cabeza, mientras un sudor helado me empapaba la espalda. Mi corazón no latía, vibraba, un colibrí enloquecido atrapado en mi caja torácica. Intenté respirar, pero mis pulmones se negaban a obedecer, contraídos por un espasmo de puro dolor. El mundo exterior desapareció. Solo existía yo y ese folleto en mi mano, un papel que pesaba más que el mundo entero, el testamento de mi propia muerte en vida. El silencio en mi cabeza era absoluto, un vacío donde antes había amor, recuerdos y esperanza. Ahora solo había la verdad, desnuda y monstruosa. Me habían despojado de todo, no solo de mi hogar, de mis ahorros, de mi futuro. Me habían quitado mi identidad. Ya no era Elena, la madre. Era un obstáculo, un problema logístico que habían resuelto con brillantez. Vendieron mi vida para comprarse la suya. Cada plato de solomillo, cada copa de champán, cada flor de ese ridículo centro de mesa estaba pagado con un ladrillo de mi casa, con un recuerdo de mi existencia. Y ahora, una vez consumido el festín, se deshacían de los restos, de mí. La vergüenza me quemó por dentro, la vergüenza de haber sido tan ciega, tan ingenua, de haber confundido el chantaje emocional con el amor filial, de haber permitido que me vaciaran, que me anularan, hasta convertirme en esto, una anciana tremolosa sentada en la peor mesa de una fiesta pagada con su alma. Miré a los rostros de los invitados, sonrientes, ajenos, cómplices involuntarios de mi ejecución, y me sentí la mujer más sola del universo. Una soledad tan profunda y vasta que me ahogaba. Era una soledad rodeada de 200 personas, la peor de todas. Me pregunté cuánta gente en el mundo se habría sentido así, traicionada por las personas que más amaba, convertida en un daño colateral en la búsqueda de la felicidad de otros, una pieza de un juego cuyas reglas desconocías hasta el jaque mate final, un sentimiento de invisibilidad tan potente que dudas de tu propia existencia. Si esta verdad te ha tocado de alguna forma, deja un me gusta ahora. Este simple gesto demuestra que este dolor no se ha vivido en soledad, porque en ese momento, la idea de que mi dolor pudiera tener un eco en otra alma era el único faro en una oscuridad infinita, la única prueba de que mi sufrimiento, al menos, era real. Y entonces, algo cambió. En el fondo de ese abismo de desesperación, una pequeña llama se encendió. El shock se estaba disipando, y en su lugar no quedó la pena, sino una rabia fría, cristalina. Una rabia que no era destructiva, sino constructiva. Era la rabia de la dignidad herida. De repente, vi todo con una claridad implacable. Las piezas no solo encajaban, sino que formaban un mosaico de una crueldad perfecta. La sonrisa de Sofía, la mirada esquiva de Marcos, las conversaciones interrumpidas. Ya no me sentía una víctima, me sentía una idiota. Y esa sensación, por humillante que fuera, era activa.
Una víctima es pasiva, sufre. Una idiota ha cometido un error y puede aprender de él. El dolor seguía ahí, inmenso, pero ahora tenía un propósito. Ya no se trataba de ellos, de su traición, de su falta de amor. Se trataba de mí, de la mujer que había permitido que esto sucediera y de la mujer en la que me iba a convertir a partir de este preciso instante. Un tintineo metálico atravesó la sala. Marcos, de pie, golpeaba suavemente su copa con un cuchillo. La multitud cayó. Un foco le iluminó, convirtiéndolo en el protagonista de su propia farsa. Sonrió, una sonrisa de telediario, y empezó a hablar. Amigos, familia. Su voz, amplificada por los altavoces, era cálida, segura. Habló del amor, del destino, de encontrar a su alma gemela. Cada palabra era una bala de fogueo, ruidosa pero inofensiva. Ya no me hacían daño. Le miraba y por primera vez no sentía amor ni decepción. Sentía una distancia infinita, la misma que se siente al observar un espécimen extraño bajo un microscopio. Estudiaba sus gestos, su entonación, la forma en que miraba a Sofía con una adoración ensayada, y comprendí que el hijo al que yo había criado ya no existía. Se había disuelto en la ambición de este hombre que era capaz de vender a su madre por un apartamento de diseño y una vida de apariencias. Y quiero hacer una mención especial, continuó, y su mirada se dirigió hacia mi mesa, a la persona más importante de mi vida, mi madre. Una oleada de murmullos recorrió la sala y algunas cabezas se giraron hacia mí. Gracias, mamá. Gracias por tu generosidad, por tu sacrificio. Sin ti, nada de esto habría sido posible. La hipocresía era tan monumental, tan descarada, que casi me hizo reír. ¿Sacrificio? ¿Generosidad? Él no tenía ni idea del significado de esas palabras. Él lo llamaba sacrificio, yo lo llamaba estafa. Él lo llamaba generosidad, yo lo llamaba liquidación. La gente a mi alrededor aplaudió, conmovida por la tierna escena. Me miraban con sonrisas compasivas. La pobre viuda que lo había dado todo por su hijo. No sabían que estaban aplaudiendo a un verdugo que agradecía a su víctima la soga con la que la iba a ahorcar. Pero yo ya no era su víctima. Su discurso no me humilló, me liberó. Rompió la última cadena que me ataba a la necesidad de su aprobación, de su amor. El discurso de Marcos terminó entre una ovación atronadora. Todos se pusieron en pie, con las copas en alto, para brindar por la feliz pareja, por su futuro brillante construido sobre mis cimientos. Yo permanecí sentada, una isla de quietud en medio de la marea de celebración. El folleto de El ocaso feliz estaba en mi regazo, arrugado por la presión de mis dedos. Supe en ese momento que tenía dos opciones. Podía hundirme, llorar, montar una escena patética que solo les daría la razón, que confirmaría que era una anciana senil y problemática que necesitaba ser controlada. O podía levantarme, no para suplicar, no para reprochar, no para buscar una justicia que ellos nunca me darían, sino para reclamar lo único que me quedaba, lo único que no me habían podido quitar, porque yo misma lo había entregado voluntariamente, mi dignidad. El amor ya no era una opción. El respeto, en cambio, era una necesidad. Con una calma que no sabía que poseía, doblé el folleto cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Alisé la falda de mi vestido azul, ese uniforme de madre feliz, que ahora se sentía como una armadura. El temblor de mis manos había cesado, el mareo había desaparecido, el ruido del salón volvió a ser nítido, pero ya no me abrumaba. Era simplemente el sonido de fondo de mi propia resurrección. Empujé la silla hacia atrás. El ruido de sus patas arrastrándose por el suelo fue discreto, pero para mí sonó como un trueno. Lentamente me puse en pie, no de forma impulsiva, sino con la deliberación de quien va a llevar a cabo un acto irrevocable. Algunas personas de las mesas cercanas se giraron para mirarme, extrañados. Marcos y Sofía, desde la mesa presidencial, me vieron. La sonrisa de mi hijo vaciló por un instante, y en los ojos de ella vi un destello de pánico. Sabían que el guión había cambiado. La actriz secundaria había decidido reescribir la escena final, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi propia historia. Caminé, no hacia la mesa presidencial, no hacia la salida. Caminé hacia el pequeño escenario vacío que el cuarteto de cuerda acababa de abandonar. Cada paso era un universo de sensaciones. El roce de la tela del vestido contra mis piernas, un sonido que solo yo podía oír. El suelo alfombrado, que amortiguaba mis pisadas, haciendo mi avance silencioso, casi fantasmal. Sentía 200 pares de ojos clavados en mi espalda, una presión física, un calor que me erizaba el vello de la nuca.
Vi rostros girarse a mi paso, expresiones de curiosidad, de extrañeza. Vi a una prima lejana de Roberto fruncir el ceño, a un socio de Marcos susurrarle algo a su mujer, pero mi mirada estaba fija al frente. No miraba a nadie y sin embargo los veía a todos. Atravesé el salón como si cruzara un campo de minas, consciente de que un solo gesto en falso, una sola vacilación, me haría estallar en 1000 pedazos, pero no vacilé. Mis piernas que antes temblaban, ahora se movían con una determinación de acero. Ya no era la invitada relegada a la mesa 9. Era una mujer que caminaba hacia el centro de su propia vida para reclamarla. Subí los 2 escalones del escenario. El mundo se veía diferente desde allí arriba, más pequeño, más claro. La mesa presidencial estaba justo delante de mí, a unos pocos metros. Pude ver el rostro de Marcos con una nitidez dolorosa. Estaba pálido, con una fina capa de sudor brillando en su frente. Su boca estaba entreabierta, en una mueca de incredulidad y pánico. A su lado, Sofía había perdido todo su aplomo. Su sonrisa se había congelado en una máscara de porcelana a punto de resquebrajarse. Sus ojos, antes afilados y calculadores, ahora eran 2 pozos de miedo. Buscó la mano de Marcos sobre la mesa, un gesto instintivo de quien busca un cómplice en el desastre. Vi el temblor en sus dedos enjollados. En ese instante dejé de verlos como monstruos. Los vi como lo que eran, 2 personas débiles y codiciosas, aterradas ante la posibilidad de que su perfecta construcción de mentiras se viniera abajo. Y sentí, no compasión, sino una inmensa y desoladora lástima. El poder que habían ostentado sobre mí se había evaporado. Estaba en mis manos. Me acerqué al micrófono que el cantante del cuarteto había dejado en su pie. No lo agarré, simplemente me incliné hacia él. El silencio en el salón era total, absoluto. Se podía oír el zumbido de los fluorescentes de la cocina a través de las puertas batientes. Respiré hondo. El aire olía a vino derramado y a perfume caro. Mi propia voz, cuando salió, sonó extraña, serena, amplificada hasta llenar cada rincón de la sala. «Buenas noches a todos», dije, y las palabras flotaron en el silencio. Mi hijo, Marcos, acaba de dar un discurso precioso sobre el amor, el futuro y la generosidad. Y yo, como madre, no puedo estar más de acuerdo con la importancia de esas palabras. Hice una pausa. Dejé que la frase se asentara. Él ha agradecido mi generosidad. Y yo quiero compartir con todos vosotros la prueba tangible de esa generosidad, el regalo con el que mi hijo y mi nueva hija, Sofía, han decidido corresponderme. Lentamente saqué el folleto de mi bolso. Lo desdoblé con cuidado. El papel satinado reflejó las luces del techo. Lo sostuve en alto, con el título Residencia El Ocaso Feliz, mirando a la audiencia. Un murmullo recorrió la sala, una ola de confusión. Nadie entendía qué estaba pasando. Marcos se puso en pie de un salto, derribando su copa de champán. El líquido dorado se extendió por el mantel de hilo como una mancha de culpa. «Mamá, ¿qué haces? Siéntate, por favor», dijo, con la voz estrangulada por la urgencia. Le ignoré. Mi atención estaba en la audiencia, en los rostros que ahora me miraban con una mezcla de pena y fascinación morbosa. «Este folleto», continué, con la voz firme, «es el nuevo hogar que me han preparado. Un lugar encantador, según parece. Y para que no hubiera dudas sobre su cariño, me dejaron una nota, aquí mismo, pegada debajo de mi silla, como un tesoro escondido». Giré el folleto y señalé la nota de Sofía. Dice, ingreso lunes, este lunes, pasado mañana. El murmullo se convirtió en un jadeo colectivo. Vi a gente intercambiar miradas de horror. La farsa se había desmoronado. El telón había caído, revelando la tramoya sucia y miserable que se escondía detrás del escenario de su felicidad. La casa que mi marido y yo construimos con nuestras propias manos. Mi voz empezó a quebrarse, no por la pena, sino por el peso de la verdad. La casa donde crié a mi hijo, donde cada pared guardaba un recuerdo, fue vendida para pagar esta maravillosa fiesta. Yo creí que era un regalo de amor para ellos, pero me equivoqué. Miré directamente a Marcos, que se había quedado paralizado, con el rostro descompuesto. No era un regalo, era una transacción. Yo les di mi pasado, mis recuerdos, mi seguridad, y ellos, a cambio, me compraron una plaza en un asilo para ancianos. Han pagado mi exilio con mi propio dinero. Eso, queridos invitados, es la generosidad de la que hablaba mi hijo. Dejé caer el folleto sobre el escenario. El sonido del papel contra la madera fue el único ruido en un silencio sepulcral. Ya no sentía rabia,
ni dolor, solo un vacío inmenso, la calma que sigue a la devastación. Había dicho la verdad, y la verdad, por fea que fuera, me había hecho libre. Me di la vuelta, sin dirigirles una última mirada. No era necesario. Su castigo no sería legal ni físico. Su castigo sería vivir con el eco de mis palabras en ese salón, enfrentarse a las miradas de cada uno de sus invitados, de sus amigos, de sus socios. Su castigo era la vergüenza, un veneno que se bebe lentamente. Bajé los 2 escalones y comencé a caminar hacia la salida. La multitud se apartó a mi paso como las aguas del Mar Rojo. Nadie se atrevió a tocarme, a decirme una palabra. Eran testigos mudos de mi liberación. Al pasar junto a la mesa de los niños, mis ojos se encontraron con los de Leo. Él me miraba, con sus ojos serios y profundos. No sonreía, pero en su mirada había una comprensión que me estremeció. Levantó su manita y me saludó con un gesto discreto, un adiós y un gracias. Le devolví el gesto con un leve movimiento de pareza. Él había sido el mensajero involuntario de mi despertar, el único corazón puro en toda aquella farsa. Fue mi despedida silenciosa de la única parte de esa familia que echaría de menos. Empujé las grandes puertas de cristal del salón y salí a la noche. El aire frío me golpeó la cara, limpiándome los pulmones del ambiente viciado del interior. El contraste fue brutal y maravilloso. El sonido de la fiesta se cortó de golpe, reemplazado por el murmullo lejano del tráfico de la ciudad y el canto de un grillo solitario. Me quité los zapatos de tacón que me habían torturado durante horas y sentí el frescor de las baldosas de piedra bajo mis pies descalzos. Me quedé allí, de pie, en la oscuridad, respirando. Por primera vez en meses sentía que el aire que entraba en mi cuerpo era mío. No tenía a dónde ir, no tenía un plan, no tenía nada más que un bolso con un monedero, unas llaves que ya no abrían ninguna puerta y mi dignidad recién recuperada. Y en ese momento me pareció que era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Levanté la vista hacia el cielo nublado de la ciudad, donde solo unas pocas estrellas se atrevían a brillar. No me sentía sola, me sentía soberana. Los días siguientes fueron un borrón de pensiones baratas y cafés solitarios. Utilicé los pocos ahorros que me quedaban para sobrevivir. Un abogado, un viejo amigo de Roberto al que localicé, me confirmó lo que ya sabía. Legalmente no había nada que hacer. La venta fue legítima. Yo había firmado los papeles. La justicia que yo había ejecutado en aquel salón era la única a la que podía aspirar. Una semana después, encontré una pequeña habitación de alquiler en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Era minúscula, con una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida. Los muebles eran viejos y desparejados, pero era mía. La primera mañana me despertó un rayo de sol que se colaba por un hueco entre los edificios. Se posó sobre la pared desnuda, un rectángulo de luz cálida y prometedora. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por Roberto, por mi casa, por el hijo que creí tener. Pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de limpieza, como una lluvia de verano que al terminar deja el aire fresco y lleno de un olor a tierra nueva. Una tarde, sentada junto a la ventana, saqué papel y bolígrafo. Empecé a escribir una carta. Querido Roberto, escribí. Le conté todo, desde la primera visita de Sofía hasta mi discurso en la boda. No busqué justificarme ni lamentarme. Simplemente puse los hechos en orden, como si al hacerlo pudiera ordenar también el caos de mi corazón. Le conté que había vendido nuestra casa, que había roto la promesa que le hice en su lecho de muerte. Pero también le conté que al hacerlo había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, que había aprendido, de la forma más dura posible, que el amor incondicional a veces requiere poner una condición, el respeto a uno mismo. Le dije que no sabía qué me depararía el futuro, que tenía miedo, pero que por primera vez en mucho tiempo no me sentía un fantasma, que volvía a ser Elena. Cuando terminé de escribir, doblé la carta y la guardé en el cajón de la mesita de noche. No necesitaba enviarla a ningún sitio. Él ya lo sabía. Hoy hace 6 meses de todo aquello,
He encontrado un trabajo de media jornada en la mercería del barrio. Conozco a mis vecinas, mujeres fuertes que han luchado toda su vida. A veces, por la noche, el miedo a la vejez y a la soledad me visita. Es un miedo real, humano, y ya no intento espantarlo. Lo dejo sentarse a mi lado, lo reconozco y luego lo despido hasta el día siguiente. No he vuelto a saber de Marcos ni de Sofía. Imagino que su vida de ensueño se habrá agrietado, que la vergüenza es una invitada permanente en su mesa. Quizás algún día él intente buscarme, movido por la culpa. No sé qué haré entonces. Pero ahora, mientras miro por la ventana cómo las luces del atardecer tiñen de naranja los tejados, no siento rencor, siento paz. Una paz imperfecta, ganada a pulso, construida sobre las ruinas de una vida anterior. He cerrado la puerta de mi pasado, no con rabia, sino con la serena certeza de que, a veces, para empezar a construir tu propio hogar, primero tienes que aprender a caminar sola y descalza, aunque sea en la noche más oscura. Si has llegado hasta el final de mi historia, es porque algo dentro de ti ha reconocido el eco de mi dolor, o quizás el de mi renacimiento. Te escribo a ti, que has sido testigo silencioso de mi caída y mi resurrección, no desde la amargura, sino desde una calma que nunca creí posible. El tiempo ha pasado, y las heridas, aunque dejan cicatrices, ya no sangran. He aprendido que los momentos más oscuros de nuestra vida no vienen para destruirnos, sino para rompernos en pedazos y darnos la oportunidad de reconstruirnos de una forma más auténtica, más fuerte. La mujer que se sentó en aquella mesa de boda, temblando de frío en medio de una fiesta pagada con su alma, ya no existe. Murió esa noche, y de sus cenizas, lentamente, con el esfuerzo que requiere cada respiración, nació otra llena, una que ya no mide su valor por el amor que recibe de los demás, sino por el respeto que es capaz de darse a sí misma. Esta carta es para ti, para decirte que incluso en el fondo del pozo más profundo, siempre hay una grieta por la que puede empezar a filtrarse la luz. Durante mucho tiempo, creí que mi hogar eran esas 4 paredes que construí con Roberto. Creí que mi identidad estaba pegada a sus ladrillos, a los recuerdos que impregnaban cada habitación. Perder esa casa fue como si me arrancaran la piel. Pero el exilio me enseñó una lección fundamental. Un hogar no es un lugar, es un estado del alma. Puedes vivir en un palacio y sentirte un prisionero, o puedes habitar una habitación minúscula y sentirte soberano. Mi verdadero hogar no estaba en venta. Mi verdadero hogar soy yo. Reconstruirlo está siendo la tarea más difícil y más hermosa de mi vida. Cada día pongo un ladrillo nuevo, un acto de bondad hacia mí misma, una decisión tomada desde la libertad y no desde el miedo, un momento de paz saboreado en silencio. Este nuevo hogar es pequeño, imperfecto, pero es inexpugnable. Nadie puede quitármelo, porque no está hecho de cemento y tejas, sino de dignidad y autorrespeto. Y sus cimientos, ahora lo sé, son indestructibles, porque los he regado no con sacrificio, sino con amor propio. Si hay una verdad que me gustaría grabarte a fuego en el corazón, es esta. Nunca, jamás mendigues amor, ni a tus padres, ni a tu pareja, y ni siquiera a tus propios hijos. El amor que hay que suplicar, el que exige que te anules, que te borres, que renuncies a tu esencia para que el otro sea feliz, no es amor. Es una forma de tiranía envuelta en papel de regalo. Yo confundí el sacrificio con el afecto. Creí que ser una buena madre significaba darlo todo sin esperar nada a cambio, hasta el punto de quedarme vacía. Y cuando estuve vacía, me convertí en un estorbo, en un objeto que había que almacenar. El verdadero amor no te vacía, te llena, no te silencia, te da voz. No te pide que vendas tu casa, te ayuda a reparar las goteras. Entregar tu vida por la felicidad de otro es un acto que suena noble en los poemas, pero en la vida real es el camino más corto hacia la invisibilidad. Ama con todo tu ser, pero nunca ames más a nadie
de lo que te amas y te respetas a ti misma. El perdón es una palabra complicada. Durante meses, la idea de perdonar a Marcos y a Sofía me provocaba náuseas. ¿Cómo perdonar una traición tan calculada, tan cruel? Pero con el tiempo, comprendí que el perdón no era un regalo que yo les hacía a ellos. Era un regalo que me hacía a mí misma. Aferrarme al rencor era como beber veneno cada día esperando que ellos murieran. Me mantenía atada a su recuerdo, a su poder sobre mí. Perdonar no significaba olvidar, ni justificar, ni mucho menos reconciliarme con ellos. Significaba soltar la pesada cadena que me unía a esa noche, a ese folleto, a esa humillación. Pero el perdón más importante, el que más me costó, fue el que tuve que concederme a mí. Perdonarme por mi ceguera, por mi ingenuidad, por haber permitido que me pisotearan en nombre del amor. Perdonarme por no haber escuchado mi instinto. Ese fue el acto final de mi liberación. Al perdonarme, me di permiso para empezar de nuevo, sin el lastre de la culpa. Aquella noche, en el escenario, no buscaba venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Lo que yo buscaba era algo mucho más vital, la verdad. Quería que la historia se contara como fue, no como ellos querían que fuera recordada. Exponer la verdad fue un acto de recuperación de mi propia narrativa. Durante meses, ellos habían escrito el guión de mi vida, relegándome a un papel secundario y mudo en mi propia historia. Al hablar, rompí ese guión. Sostener aquel folleto en alto no fue un gesto para humillarlos, aunque la humillación fuera una consecuencia inevitable de sus actos. Fue un gesto para liberarme. Fue decir, en voz alta, ante el mundo que ellos habían construido, yo existo, mi dolor es real, y no permitiré que me borréis en silencio. La dignidad no es algo que se nos da, es algo que reclamamos cuando nos la intentan arrebatar, y a veces reclamarla exige un acto de valentía que te aterra, pero que una vez realizado, te devuelve el alma al cuerpo. No te voy a mentir. Hubo noches, sobre todo al principio, en las que el miedo era un animal agazapado en un rincón de mi pequeña habitación. El miedo a la soledad, a la enfermedad, a no tener suficiente dinero para llegar a fin de mes. Empezar de cero a los 68 años es una perspectiva aterradora, pero entonces recordaba el miedo que sentía en aquel piso lujoso y vacío, el miedo a ser invisible, a moverme de puntillas para no molestar, a esperar una sentencia que ya estaba dictada, y me daba cuenta de que hay dos tipos de miedo, el que te paraliza y el que te impulsa a moverte. El miedo de mi nueva vida era del segundo tipo, era el miedo que sientes al borde de un precipicio antes de saltar hacia la libertad. El otro, el que sentía con ellos, era el miedo del animal enjaulado que sabe que su destino está en manos de otro. Y si tengo que elegir, elijo 1000 veces el vértigo de la libertad antes que la falsa seguridad de una jaula, por muy dorada que sea. Mi vida ahora está tejida con hilos muy sencillos. La felicidad ya no es un gran acontecimiento como una boda de ensueño, sino un murmullo constante. Es el olor del café por la mañana en mi cocina de 1 metro cuadrado. Es la sonrisa de la señora Carmen cuando me ve entrar en la mercería. Es el peso de las pocas monedas en mi bolsillo al final del día, sabiendo que las he ganado yo. Es el placer de leer un libro prestado de la biblioteca del barrio, sentada junto a mi ventana, sin que nadie me juzgue por ser un trasto viejo. He aprendido a encontrar la belleza en lo pequeño, en lo cotidiano. He descubierto que la riqueza no tiene nada que ver con el saldo de una cuenta bancaria, sino con la paz que sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche. Mi vida anterior estaba llena de objetos caros y vacía de significado. Mi vida de ahora es materialmente pobre, pero espiritualmente nunca he sido tan rica. Es una riqueza que no se puede tasar, ni vender, ni arrebatar. Y he redescubierto el significado de la palabra familia. Me enseñaron que la familia es un lazo de sangre, un vínculo inquebrantable. Pero la sangre a veces solo sirve para manchar. He aprendido que la verdadera familia es la que eliges, la que te elige a ti. Mi familia ahora es la señora Carmen, que me guarda los retales de las telas más bonitas. Es Luis, el panadero, que siempre me pregunta cómo estoy y me escucha de verdad. Es la red invisible de afecto y apoyo mutuo que se teje en los barrios donde la gente todavía se mira a los ojos. E incluso pienso en Leo, aquel niño que, con un simple susurro, actuó con más lealtad y amor que su propia madre y mi hijo juntos.
Él me recordó que la bondad no entiende de edad ni de lazos de sangre. La familia no es la que te da la vida, sino la que te ayuda a vivirla con dignidad. Es el refugio que te acoge cuando te han echado de tu propia casa. Te he contado mi historia, he desnudado mi alma ante ti, porque sé que no soy la única. Sé que ahí fuera, en algún lugar del mundo, hay otras Helenas sintiéndose invisibles, atrapadas en una red de amor tóxico y chantaje emocional. Quizás seas tú, o quizás conozcas a alguien que lo esté viviendo. Mi voz es solo una, pero juntas nuestras voces pueden convertirse en un coro. Por eso, antes de despedirme, quiero pedirte algo. Quiero sentir que no estoy hablando al vacío, que hay alguien al otro lado. Ahora cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás viendo? Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia, hasta qué rincón del mundo ha viajado este pequeño faro de esperanza. Y si has sentido que esta historia te ha hablado directamente, si ha tocado una fibra sensible en tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser el puente de este mensaje hacia otra vida, la mano invisible que le pasa una nota a alguien que está sentado en la mesa 9 de su propia vida. Recuerda siempre que nunca es tarde para reescribir tu final. No importa cuántos años tengas, ni cuántos errores creas haber cometido. Mientras te quede un solo aliento, te queda la oportunidad de elegir la dignidad por encima de la humillación, la paz por encima del conflicto, el amor propio por encima de la aprobación ajena. Mi segunda oportunidad llegó a los 68 años, en el salón de una boda que debía ser mi funeral social. La tuya puede estar esperándote en cualquier esquina. Solo tienes que tener el valor de mirar debajo de tu silla, de enfrentarte a la verdad, por dolorosa que sea, y de ponerte en pie. Tu vida es tuya, y solo tuya. No dejes que nadie le ponga precio. Dejad un corazón si creéis que el amor verdadero es más fuerte que cualquier riqueza. Y no lo olvidéis, suscribíos para más historias de segundas oportunidades, porque todos merecemos una.